en este día de viernes, pero vamos a seguir con los números, en este caso uno que este sí nos afecta a todos, Sí. este sí, que es el número de la inflación, se conoció hoy el número de la inflación de junio. Sí, Guido diría está mal, pero no está tan mal, podría ser, no sé, le voy a preguntar a Damián Dipache. ¿Cómo estás, Dami? ¿Cómo va, Marina? Buenas tardes. Muy bien, encantada de escucharte. Bueno, finalmente habemos número 4.6. Es exactamente una inflación que había estado 4,2% en el mes de mayo, 4,6% en el mes de junio, la inflación interanual en 271,5%, y ese interanual se redujo casi 5 puntos respecto del mes anterior, había acelerado, y a pesar del gobierno de tomar la determinación de no subir tanto regulados, había subido regulados Sí. en el mes de junio, esa inflación dio 14,3%. Claro, es un promedio, mucho porque te digo, me pasa a mí que me dicen, no, pero ¿cómo puede ser que a mí la boleta de gas me aumentó 50? Bueno, es un promedio Es un país. promedio, claro. De hecho es el Subió rubro que más 14,3%. subió, el que encabeza la tabla, el de Exactamente, esos fue el que regulados. más subió. Pero bueno, no se mide en términos porcentuales de lo que le sube una boleta. ¿Sabes cuánta gente me para en la calle? No, pero ahorita a mí me subió 50%, sí está bien, pero es un promedio, no estamos indexando la boleta sucia. Y es uno de los rubros que más subió. En el caso de el resto de los rubros que tuvieron también incrementos, que van a volver a tenerlos estacionalmente en julio, estos por la previa vacaciones de invierno, son recreación y cultura, Sí. 5,6%, ya que estaban hablando del tema, y restaurantes y hoteles 6,3%, al alza lo que tuvieron estos servicios, ¿no? Sí, y la núcleo, que el presidente dijo que hay que mirar la núcleo, que es importante la núcleo. Primero te pregunto, ¿cuán importante es? Y segundo, si me recordás cómo dio. Bueno, la núcleo dio por debajo de la inflación general en el orden del 3,7%. Sí, hay que mirar la núcleo porque la núcleo es aquella que no depende de los estacionales, estoy hablando de frutas y verduras, por ejemplo, o de los regulares, los que el gobierno toma la determinación de liberar los subsidios nacionales en tarifa. Dio 3,7%, obviamente un punto por debajo de la inflación promedio. Es bueno que eso suceda. Ahora en el mes de julio el gobierno sí tomó la determinación de suspender el Uy, qué mal te aumento de escucho, tarifa. Dami. ¿Ahí me escuchás bien? Ahí me parece que un poquito mejor. Estaba diciendo que en el mes de julio el gobierno toma la determinación de suspender el aumento de tarifa y efectivamente, probablemente, también tengamos subas estacionales. ¿Por qué? Porque vos tenés recreación y cultura, ocio y esparcimiento, que van al alza también en el mes de julio, que terminan impactando en la variación de precios de la economía, ¿no? Sí. Te llevo a otro tema que, bueno, por supuesto tiene que ver con esto y por eso nos asusta un poco, que es el dólar blue, los dólares financieros en general, pero el paralelo en particular, y la discusión que se está dando entre los economistas sobre en qué medida se va a trasladar a precios a partir de julio, ¿no? Hoy superó la barrera de los 1.500, la brecha llegó al 60% con el oficial y todo sube el dólar y nos atajamos, ¿viste? Siempre el que sube el tipo de cambio es una situación compleja para todos los argentinos porque se mira como un estrés social muy importante. Cuando sube el dólar uno después piensa que paralelamente van a subir todos los precios de la economía, pero estamos en un contexto diferente. ¿Por qué? Porque en la situación el año pasado cuando subió el tipo de cambio paralelo era que había un excedente de pesos en el mercado y que las remarcaciones eran diarias, incluso por perspectivas de devaluación de la moneda fuerte. Bueno, ahora estás en un escenario contrario. Al contrario, lo que te está pasando ahora es que probablemente con una brecha que es del 60% y que se amplió, pasó del 20 al 60% en un trimestre, incluso muchos precios de la economía tienen que ceder su valor en el mercado porque hay caída de consumo masivo y hay caída de ventas minoristas. El mercado me informó de 1,9% de caída, nosotros informamos que el consumo masivo cae 14%, entonces es muy difícil trasladar a precios. Vos decís que la recesión y el hecho de que uno no convalide porque no te da el bolsillo el precio demostrador va a evitar el traslado del aumento del blue a precios. Es que está dándose eso. Si bien hay que, por ejemplo, te voy a decir una categoría que aumentó la semana pasada, aumentó fuerte, ¿eh? Golosinas, por ejemplo, aumentó casi 5 o 6% la semana pasada, tiene un importado la golosina,
También hay una parte, digamos, de concentración de mercado, es decir, hay pocos gerentes en algunas categorías de golosinas o galletitas. Y vas a ver que evidentemente eso no lo va a convalidar el mercado. Probablemente después tengas que ver promociones y ofertas dentro de esas categorías para que puedan mover volumen de stock, porque no hay posibilidad por parte del ingreso. Los argentinos siguen teniendo un problema muy fuerte de ingreso. ¿Y qué pasa? Ahora, en el mes de julio, que era la otra parte que te iba a decir y que me parece importante señalarlo, en el mes de julio, por ejemplo, no suben los regulados, pero suben los servicios privados. O sea, te sube el colegio, te sube la medicina privada, te sube el seguro, ¿entendés? O sea, todavía se están subiendo fuertemente las expensas, porque se vieron en junio y ya las expensas remarcan en julio sobre los aumentos de servicios comunes que tienen el 15%, por lo cual te sube las expensas en el mes de julio. Bueno, no hay mucho excedente del ingreso. Y la preocupación del paralelo, que era tu pregunta inicial, a mí no me preocupa tanto la nominalidad, que es 1.500, que asusta, que nominalmente parece... La brecha te preocupa. Me preocupa la brecha. Claro, me preocupa la brecha. También. Y hay dos situaciones. Para que te des una idea, este dólar, al inicio del gobierno de Javier Milei, ajustado a valores a precios constantes, al inicio del gobierno de Javier Milei, en enero, teníamos un dólar de 1.700 pesos. O sea que este dólar está más bajo de cuando Milei asumió, ajustado por eso. El dólar de masa, cuando son las elecciones en octubre del 2023, ese dólar era de casi 2.400 pesos. Ese dólar todavía está muy por debajo de eso. El peor dólar de 3 que tuviste nosotros, ajustado también a precios constantes, fue en octubre del 2020, en medio de la pandemia, te acordás, un salto cambiario muy fuerte en paralelo. Ese dólar era de 3.100 pesos. No me preocupa la nominalidad. Entiendo me preocupa perfecto. La brecha. Entiendo perfecto. ¿Por qué? Porque cualquier oyente que está escuchando, hoy cambiaría si el dólar está a 9.35, si el barril está en 25, es fácil la respuesta. Esa es la preocupación. Vas a tener menos flujo de dólar ingresando al mercado cuando la brecha se sube. Dami, te estoy perdiendo, lamentablemente, pero me quedó claro el tema y comparto con vos, obviamente yo sin ser economista, pero de tanto hablar con ustedes uno va aprendiendo. También me preocupa más la brecha que la nominalidad. Además, los ejemplos que ponías sobre nominalidades comparadas fueron más que claros. Te mando un beso enorme y muchas gracias. Gracias, Marina. Beso grande. Beso enorme. Era Damián Dipache. Era Damián Dipache, ¿no? Creemos que sí. Pero tenía la motosierra en la cabeza, Damián Dipache. Y lo venían persiguiendo, me parece. Lo perseguía la motosierra de Milei. Lo venían persiguiendo. Raro. Dios mío. Damián Dipache en el aire del Observador 107.9. Calabró 107.9.